¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de nuestro programa Hablemos de Justicia, un programa producido íntegramente por la Oficina de Imagen Institucional de la Corte de la Libertad, que busca hacer llegar a ustedes información importante sobre el quehacer jurisdiccional y sobre la gestión para poder mejorar el servicio de administración de justicia en la región. Iniciamos con nuestros titulares. Unidad de Flagrancia de Trujillo tramitó más de 580 casos en su primer mes de funcionamiento. Módulo Corporativo Laboral implementa buena práctica denominada formato de demanda para beneficiar a sus usuarios. Corte de la Libertad lideró medallero en los 20º Juegos Judiciales Nacionales. Investigado por robo y asesinato a la regidora de Huanchaco esperarán su juicio en prisión. Colegiado de la Corte de la Libertad ordena 14 años de prisión para sujeto por tocamientos indebidos a su hijastra. Dueña de bar recibe 18 meses de prisión preventiva por el presunto delito de trata de personas. 9 meses de prisión preventiva para acusados de robar $70,000 en efectivo. Iniciamos con nuestra información. La Unidad de Flagrancia de Trujillo, durante su primer mes de funcionamiento, ha tramitado 587 casos, demostrando su efectividad en la atención de los procesos flagrantes en nuestra ciudad. Nuestro compañero Martín Bazán entrevistó al juez coordinador Leomara Castro para dar a conocer mayor detalle sobre la intensa labor que vienen desarrollando en este complejo judicial. Gracias, estudios. Nos encontramos con el doctor Leomara Junior Castro Juárez, juez del segundo juzgado de investigación preparatoria de la Unidad de Flagrancia del Nuevo Modelo en la ciudad de Trujillo, juez coordinador también. Doctor Leomara, ¿cuál es el análisis general de este primer mes de funcionamiento de la Unidad de Flagrancia, este nuevo modelo acá en nuestra ciudad de Trujillo? Sí, ante todo, muy buenas tardes, muchas gracias por la pregunta. El impacto positivo que ha traído como consecuencia la implementación de esta unidad de flagrancia se ve reflejado en la celeridad en la cual se solucionan los conflictos. Antes, usualmente, un proceso con un detenido podría terminar en 6 meses, 1 año. Sin embargo, con esta nueva unidad de flagrancia hemos tenido casos donde se han resuelto en horas. Entonces, la importancia es de que una persona que comete un delito es puesta a disposición, primero, de la dependencia policial, el Ministerio Público, la Fiscalía, INCOA, su proceso inmediato, y nosotros como jueces resolvemos de manera inmediata, ¿no? Eso da un resultado positivo. Doctor, ¿cuántos detenidos van a la fecha? Bueno, a la actualidad han ingresado 587 casos, de los cuales hay que diferenciar que somos la única unidad de flagrancia modelo a nivel nacional que estamos permitidos por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para también conocer casos en aquellos delitos que son muy sensibles. Hablamos de los casos de omisión a la defensa familiar, de los cuales hemos tenido 457 casos ya resueltos a la fecha, 58, ya 28 están para juicio, y de los cuales 371 ya se van a llevar a cabo en estos días, en estos meses, ¿no? Y también tomando en consideración que hemos resuelto 130 casos, de los cuales 97 han culminado con terminación anticipada. Hemos tenido casos muy notorios de delitos muy graves que han sido sometidos a través de este proceso muy célere y sobre todo con beneficios premiales para las partes. Doctor, ¿y qué delitos más frecuentes suceden justamente acá en la unidad de flagrancia? Bueno, dentro de la cantidad de detenidos tenemos los que son agresiones contra las mujeres, tenemos tráfico de drogas, tenemos lo que son también robo agravado, tenencia de armas, hurto agravado. Mayormente son los delitos contra el patrimonio, cuyos inclusive investigados atendiendo a la cantidad probatoria obtenida propio de la flagrancia, no le queda más remedio que aceptar su responsabilidad y someterse a beneficios premiales, que es la sentencia de terminación anticipada, lo cual, obviamente, garantizando sus derechos, origina reducción de la pena, que la norma penal así lo establece y lo faculta. Doctor Leomara, ya hemos visto también varias reuniones entre todos los jueces de flagrancia. ¿Puede comentarnos sobre estas reuniones que tienen semanal? Sí, la importancia de ser una unidad de modelo de flagrancia es que los 7 juzgados, los 7 jueces, nos reunimos de manera constante para determinar criterios que aporten a una mayor celeridad en la tramitación, a una mejor respuesta y sobre todo, no que todas las partes tengan un beneficio. Por ejemplo, como el pago de la reparación civil de manera inmediata en las mismas audiencias. Tenemos víctimas que, obviamente, producto del hecho cometido, no quieren un resarcimiento económico.
pero qué mayor evidencia de la celeridad y también de una recompensa económica, entendido en la afectación que se realiza a la víctima, es que esta reparación civil se dé en la misma audiencia. Esto es, ya no tenemos aquellos casos burocráticos que lastimosamente por el trámite del proceso la víctima tenga que venir días, meses a buscar una reparación civil. Sin embargo, este tipo de proceso nos permite en el día, con la sentencia emitida, que la víctima ya tenga una reparación civil y así también satisfecha el aspecto de la reparación civil al margen de la pena que se imponga a las personas. Entonces tenemos dos tipos de beneficios. A las personas en la sentencia tenemos casos emblemáticos con penas efectivas muy altas por robo agravado, ¿no? Y también la reparación inmediata a las víctimas. Esto es, las víctimas ya no tienen que someterse nuevamente al proceso, esperar tanto tiempo para que reciban esa indemnización producto del daño sufrido. Gracias, doctor Leomara. Nos encontramos desde la unidad de flagrancia. Adelante, estudios. Como comentaba el doctor Leomara Castro, la unidad de flagrancia de Trujillo es la única a nivel nacional que tiene la autorización del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para poder tramitar casos referidos a la omisión de asistencia familiar. Es por ello que se han recibido un total de 457 expedientes relacionados a este delito, mientras que los otros 130 corresponden a delitos como hurto agravado, robo agravado, tenencia ilegal de armas, tráfico ilícito de drogas, agresiones a las mujeres e integrantes del grupo familiar, entre otros. Continuamos aquí en nuestro programa Hablemos de Justicia. Ahora les comentamos que el módulo corporativo laboral de la Corte de la Libertad viene desarrollando diferentes mecanismos para mejorar su servicio en esta especialidad. Precisamente el doctor José Miguel Saldarriaga Medina nos comenta acerca de una nueva buena práctica que han puesto al servicio de todos nuestros ciudadanos trujillanos. Hoy día quiero conversar con ustedes sobre una buena práctica que se llama el formato de demanda. Y ustedes se preguntarán seguramente por qué el Poder Judicial nos ofrece un formato de demanda. Primero debemos precisar de que la finalidad de este formato de demanda, aprobado a través de la Resolución Administrativa 845 del año 2024 de nuestra Presidencia de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, no tiene por finalidad invadir las técnicas que puedan tener los abogados o las estrategias que puedan tener los abogados para redactar o presentar una demanda, sino que más bien lo que estamos buscando es brindarles una guía en cuanto a estructura, contenido mínimo, para que puedan servir justamente de un modelo de presentación de demanda, una demanda correcta, una demanda bien estructurada, una demanda que finalmente supere la calificación en tiempo breve y de esa forma evite inadmisibilidades y abra la instancia a los justiciables de una manera más pronta. A su vez, este formato de demanda, que ya ha sido aprobado y que es bastante sencillo, es un formulario casi que uno puede llenar de manera simple, con los datos principales que identifican a cada una de las partes, con las pretensiones y con los fundamentos que sustentan estas pretensiones. Además, este formato de demanda va de la mano con otra buena práctica que se llama el formato de admisorio de demanda. En este formato de admisorio de demanda, lo que hemos hecho es justamente condensar, recopilar las reglas que las partes deben observar a lo largo del proceso, desde la calificación de la demanda, desde cómo se debe presentar la prueba, cómo se deben conectar a la audiencia y todas esas pautas que a veces, cuando no están reguladas, generan pues una situación que puede postergar la audiencia. De otro lado, también es importante señalar que este formato de admisorio tiende a reducir el índice de inadmisibilidades, porque algunos aspectos formales, como por ejemplo la presentación de los aranceles judiciales, la presentación de las tasas, no van a generar la inadmisibilidad, sino que se va a admitir la demanda y se va a requerir a la parte demandante que los pueda pagar en un plazo determinado. De lo contrario, ya se aplicará un determinado apercibimiento. En ese sentido, nosotros estamos seguros de que tanto el formato de demanda como el formato de admisorio de la demanda van a ser herramientas que, aplicadas de manera conjunta, van a servir para que los procesos sean calificados de una manera más pronta y podamos también tener audiencias más prontas de conciliación, de juzgamiento, audiencias únicas y con ello acelerar la duración del proceso y tener procesos más eficientes, más eficaces. Felicitamos a todas las áreas de la Corte de la Libertad que vienen desarrollando diferentes iniciativas para poder mejorar el servicio de administración de justicia y enfocarlo más hacia el ciudadano y sus necesidades.
Ahora, saliendo un poco del tema jurisdiccional, queremos compartir con ustedes un gran logro obtenido por la delegación de la Corte de la Libertad durante su participación en los 20º Juegos Nacionales Judiciales 2024 desarrollados en la ciudad de Cajamarca. La delegación de deportistas de esta Corte Superior de Justicia logró el primer puesto en el medallero general con 16 preseas de oro. Los detalles en la siguiente nota. Con un total de 16 medallas de oro obtenidas, la delegación de la Corte Superior de Justicia de la Libertad se posicionó en el primer lugar en el medallero general de los 20º Juegos Judiciales Nacionales desarrollados este año en la ciudad de Cajamarca del 4 al 7 de octubre. Ante ello, el presidente de este distrito judicial, Víctor Alberto Martín Burgos Mariños, felicitó a toda la delegación por el triunfo logrado y el valioso regalo que han ofrecido a la institución precisamente en el mismo año en el que se celebraron sus 200 años de instalación, denominándolos bicampeones en el bicentenario. La primera Corte del Perú republicano estuvo representada por 140 deportistas, entre magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, quienes compitieron con 31 delegaciones de las Cortes Superiores de Justicia de todo el país, en disciplinas como atletismo, ajedrez, fútbol, fulbito, frontón, básquet, vóley, natación, ciclismo, tiro al sapo, tenis de mesa y billas. Fueron en las disciplinas de vóley masculino, básquet masculino, frontón y billas, así como en atletismo, en las categorías de postas mayores de 40, mujeres libre y mixtas, 100 metros mayores de 40, y en natación, mujeres estilo pecho, mariposa, espalda y libre, en las que la Corte de la Libertad ocupó el primer puesto, posicionándose por encima de las demás competidores. Además, se consiguieron 5 medallas de plata en básquet femenino, tenis de mesa femenino, pareja, atletismo postas varones libre, natación mujeres 200 metros libre y natación varones estilo mariposa. 6 medallas de bronce en tenis de mesa individual, ciclismo mujeres, postas mujeres mayores de 40, 100 metros mujeres libre, natación estilos pecho y espalda. Finalmente se dio a conocer que se llevará a cabo una ceremonia especial para premiar y destacar la participación de toda la delegación de la Corte de la Libertad, que dejó en alto la institución en los 20º Juegos Nacionales Judiciales 2024. Un merecido reconocimiento y felicitación a todos los magistrados, personal jurisdiccional y administrativo que participaron en los 20º Juegos Nacionales Judiciales 2024 tras coronarse como campeones a nivel nacional. Vamos a la pausa y al retornar tendremos como invitado a nuestro juez especializado José Miguel Saldarriaga Medina, con quien conversaremos sobre el trabajo, los avances y el desafío que tiene la familia judicial en el módulo corporativo laboral de la Corte de la Libertad. Ya volvemos. Ingresa las demandas aminorando los costos de tiempo y dinero de los representantes legales de las niñas, niños y adolescentes que solicitan la ejecución de actas de conciliación de alimentos. Utiliza el formulario de demanda de ejecución de actas de conciliación extrajudicial de alimentos para niñas, niños y adolescentes que la Corte de la Libertad ha puesto a disposición para ti. Descárgalo en el siguiente enlace: Corte Superior de Justicia de la Libertad. Mejores personas hacen una mejor justicia. Comunícate con el módulo corporativo laboral de la Corte de la Libertad a través de su canal telefónico 94-695-9687 en el horario de atención de lunes a viernes de 8 a 1 y de 2 a 5 de la tarde. Corte Superior de Justicia de la Libertad. Mejores personas hacen una mejor justicia. Promovamos la ética y la integridad en nuestra Corte. Si conoces algún hecho de corrupción, denúncialo a través de la plataforma digital única de denuncias, denuncias.servicios.gov.pe. Corte Superior de Justicia de la Libertad. Mejores personas hacen una mejor justicia. Conoce los canales de atención de la Oficina de Prevención, Supervisión e Inspección del Área de Quejas Verbales de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de la Corte de la Libertad. Puedes comunicarte a través de los siguientes números. También tenemos atención por correo. Recuerda que los usuarios, abogados o litigantes deberán consignar los siguientes ítems al momento de efectuar el reclamo de su queja verbal. Continuamos aquí en nuestro programa Hablemos de Justicia. Ahora nos encontramos en el bloque de entrevistas con el doctor José Miguel Saldarriaga Medina. Él es juez especializado laboral de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Cuéntenos acerca de esta situación de la justicia laboral en la Corte de la Libertad. ¿Cuáles son los problemas que viene afrontando justamente esta especialidad?
Gracias por la pregunta. Yo quisiera tocar algunos problemas en las diferentes áreas. Primero, creo que en el área de calificación, que es el ingreso del justiciable al proceso, ha existido como dificultad una demora en la calificación de la demanda, y eso trae como consecuencia un poco de insatisfacción por parte del justiciable. Estamos tomando algunas medidas justamente para mejorar eso. Ya lo hemos mejorado, para ser sinceros, hemos reducido muchísimo el tiempo de la calificación de la demanda, pero esperamos todavía optimizar en mayor medida los tiempos. En cuanto al área de trámite, la mayor dificultad que tenemos allí radica en las reprogramaciones de audiencia, que muchas veces obedecen a situaciones de malos emplazamientos que no necesariamente tienen que ver con el Poder Judicial, sino que a veces la parte da una dirección que no es la actualizada, porque no realiza una correcta verificación del domicilio de la persona natural o de la persona jurídica a la que busca emplazar, y eso genera devoluciones de cédula, genera razones, y tenemos que volver a notificar, ¿no? Con el costo en tiempo que eso significa. A veces son notificaciones a Lima, a veces son notificaciones a lugares más alejados, todavía en la selva, por ejemplo, y demora mucho tiempo. Y nosotros también estamos preocupados cuando eso ocurre, porque tenemos medidores de tiempo. Nosotros nos miden la duración de un proceso, y lo que tratamos es de que el proceso avance rápido hacia la primera audiencia de conciliación y posteriormente hacia la audiencia de juzgamiento. También tenemos otro problema aquí que es importante mencionarlo, ¿no? Y tiene que ver con la presentación indebida de escritos por parte de nuestros colegas los abogados. Nosotros tenemos un proceso que es un proceso predominantemente oral, y por lo tanto los pedidos que las partes deban realizar o quieran realizar deben hacerse valer en audiencia. Sin embargo, muchas veces se hacen pedidos como me apersono, o pedidos que se deberían realizar en la misma audiencia. Entonces generan en teoría una sobrecarga de escritos para los secretarios de trámite, ¿no? Que finalmente da la apariencia de que es una carga, pero en realidad eso nosotros los terminamos resolviendo en la audiencia. A veces hay pedidos de nulidad que tienen carácter dilatorio, pedidos de reprogramación, pero se terminan resolviendo correctamente en la audiencia. Y en cuanto a la fase de ejecución, aquí sí me quiero detener un poco más, porque cuando uno demanda, cuando uno toca la puerta del Poder Judicial, básicamente lo hace para buscar que se reconozca un derecho. Eso es lo primero. Entonces, que se emita una sentencia en tiempo oportuno, que sea confirmada por el superior y quizás por la Corte Suprema si es que llega en recurso de casación, ya sea declarando un recurso improcedente o dependiendo de la parte que evidentemente vaya en este recurso. Pero no basta allí. Lo que ocurre es de que también el justiciable no solamente necesita su sentencia, el reconocimiento del derecho, por ejemplo una reposición, ¿no? Ya se emitió la resolución que dice que lo repongan, pero mientras él no esté restituido en su puesto de trabajo, generando ingresos para su familia, para mantenerse a sí mismo, no siente que ha alcanzado justicia. Y eso nos está pasando. Ya la data del Poder Judicial nos revela que, por ejemplo, hoy en día tenemos más expedientes en los corporativos laborales, más expedientes en ejecución que en trámite. O sea, hay más expedientes que ya terminaron su trámite pero todavía no se han podido ejecutar. Y eso causa insatisfacción, claro está, de parte del litigante, porque dice, bueno, de nada me sirve un proceso que ya ha durado poco si al final del día no voy a poder cobrar, no me van a reponer todavía, o si un proceso ha sido largo y además se alarga en la fase de ejecución, evidentemente eso genera pues una sensación de que la justicia no está llegando a tiempo, ¿no? También estamos bastante preocupados por eso. No es una situación solamente de nuestro módulo corporativo, sino a nivel nacional. Y esperemos que también a nivel nacional se puedan adoptar algunas medidas que nos ayuden a combatir esta deficiencia en la fase de ejecución. Nosotros hemos tomado algunas medidas que seguramente las iremos señalando más adelante, pero que sepa la colectividad en realidad que estamos tan preocupados como ellos, porque las sentencias no se están ejecutando en la medida que debería realizarse. Doctor, ¿y cuáles son las medidas que usted considera que se deberían adoptar para poder mejorar el servicio de administración de justicia a nivel laboral aquí en la Corte? Correcto. Siguiendo la misma lógica, en el caso de la fase de calificación, por ejemplo, nosotros hemos implementado algunos mecanismos bastante interesantes. Uno de ellos es el formato de admisorio.
que ha sido aprobado ya por una resolución administrativa de nuestra presidencia de Corte y que establece un estándar de calificación, que ya lo teníamos pero lo hemos mejorado. Por ejemplo, para reducir considerablemente el número de inadmisibilidades, cuando uno presenta una demanda y no cumple con un requisito de forma, se declara inadmisible, luego presentas el escrito de subsanación y para que se atienda ese escrito puede pasar un mes, mes y medio, inclusive un poco más, ¿no? Entonces el proceso se va alargando, el justiciable siente que todavía no le abren la puerta de la justicia para que pueda comenzar su trámite. ¿Qué hemos hecho allí? Con este formato de demanda hemos cambiado un poco la dinámica y estamos asumiendo algunos riesgos. Por ejemplo, las partes suelen, el trabajador sobre todo a veces necesitado de recursos económicos, presenta su demanda y no acompaña los aranceles, no acompaña las tasas. Entonces nosotros no estamos declarando inadmisible por esa razón, estamos admitiendo el proceso y le decimos luego, tienes tantos días para presentar tus aranceles judiciales y si no los presentas yo voy a proceder a aplicarte una sanción de multa que va a ser equivalente. No es como que si yo me cobrara a través de la multa, pero ya le abrí las puertas para que pueda ingresar al proceso judicial y de esa manera el proceso vaya avanzando también. Tenemos eso en el admisorio que hemos ordenado, también una serie de pautas, de reglas que apuntan a mejorar justamente la calificación de la demanda y encauzar todo el proceso. Otra cosa que va de la mano con esto es el formato de demanda. Nosotros hemos implementado un formato de demanda que es como un modelo que ciertamente está mejor elaborado que el formato de demanda que tiene el Poder Judicial, porque lo hemos hecho en la especialidad, ¿no? Jueces nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho cómo debería ser una demanda, cuáles son las partes principales que debe tener una demanda, cuál es la estructura que debe tener una demanda. Y en realidad aquí no es que nosotros estemos jugando a ser abogados o queramos meternos en los despachos de los abogados o afectar su estilo de redacción o su técnica, para nada. Lo que queremos hacer básicamente es darles una guía. Esa es la estructura que debe tener una demanda. Primero los sujetos procesales, luego la situación laboral, luego las pretensiones, luego los fundamentos de manera concreta. Entonces a eso apunta, a mejorar la presentación de la demanda para de esa manera también reducir el índice de inadmisibilidades y de esa forma el proceso nuevamente vaya avanzando. Y el último que hemos implementado es también con el visto bueno de la presidencia a través de la resolución, la presidencia de nuestra Corte a través de la resolución aprobatoria respectiva, así como el formato de la demanda, es la notificación por QR. Esta notificación por QR nos permite a nosotros realmente reducir el costo para el demandante. El demandante trabajador que a veces presenta una demanda ampulosa de 600, 700 páginas, antes de esta buena práctica, tenía que presentar, además de la mesa de partes electrónica, una copia. Y esta copia tiene un costo, ¿no? Tiene un costo, le significaba una copia. Y si además ese costo lo multiplicamos por una o dos o tres codemandadas, ya le podía también generar una afectación inclusive en su propia subsistencia, más allá de que pueda pedir auxilio, que es un trámite adicional, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Nuevamente nos hemos reunido los jueces y hemos visto cómo en la Corte Suprema, por ejemplo, se está utilizando el código QR para motivaciones en serie. Y hemos dicho, ¿por qué no podríamos hacer lo mismo con el escrito de demanda y sus anexos? ¿Por qué no utilizar un enlace, un código QR o los dos? Para que finalmente la parte demandada pueda accesar a ese código QR y encontrar allí la demanda y sus anexos. De esa forma ya no le tenemos que pedir al demandante que presente uno, dos o tres juegos. No tiene que presentar nada más que su documento a través de la mesa de partes electrónica. Entonces allí se va a reducir no solamente el tiempo, sino también el costo, que es algo que nosotros queremos justamente para que la justicia realmente sea accesible a todos. En la fase de trámite se han adoptado también medidas, que es no proveer escritos que se presentan en esta fase y que no tienen ninguna relevancia para el proceso. También otra medida es de que los asistentes de audio, por ejemplo, provean en audiencia, evidentemente guiados por el juez, que va a resolver oralmente, los escritos que se han generado entre el admisorio y la audiencia de conciliación, o la audiencia de conciliación o la audiencia de juzgamiento, por citar un ejemplo. Entonces ahí estamos también buscando reducir y hay un apercibimiento, no presentes escritos dilatorios porque te voy a sancionar, ¿no? Y eso viene desde el admisorio inclusive.
Y en la fase de ejecución se están ensayando diferentes alternativas. La que más destaco yo es la que se llama ejecución controlada. Esta ejecución controlada no es otra cosa que darle la bienvenida a las partes a la fase de ejecución a través de una carta de invitación, que es la resolución de requerimiento. En esta resolución de requerimiento nosotros le decimos cómo va a efectuarse toda la ejecución. ¿Quién tiene que presentar esta información? Por ejemplo, las cuentas de recursos directamente recaudadas, si es una entidad pública, ¿no? Antes le pedíamos al demandante en este formato de ejecución anticipada o definitiva, pero ejecución controlada finalmente, ya señalamos quién es el que tiene que presentar esa información, en qué plazo tiene que presentarlo, si quieres pedir suspensión en una ejecución anticipada, cuál es el trámite que tienes que realizar, cuánto tiempo tienes para realizar ese trámite, qué pasa si no lo haces. Todas esas consecuencias están señaladas claramente en este auto, de tal manera que al momento de ejecutarse lo que va a hacer el secretario es hacer un checklist de lo que se indicó y lo que se está cumpliendo para finalmente ya ir a una ejecución realmente eficiente, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Además, otras medidas como por ejemplo flexibilizar el pago y la entrega de los depósitos judiciales a través de la comunicación por correo. No necesito presentar un escrito, mando mi correo, si está para pagar, se paga directamente al correo, ¿no? Y otras medidas como por ejemplo jornadas de descarga para proveer, para atender cosas, y estamos ensayando otras más que seguramente en otra oportunidad, cuando ya las hayamos terminado de perfeccionar, las pondremos en práctica y las podremos conversar también. Entonces, definitivamente el módulo corporativo laboral no solamente está trabajando adentro, sino también está buscando de alguna u otra manera beneficiar, no solamente con celeridad, sino con buenas prácticas que puedan ayudar de una u otra manera a que el usuario llegue o alcance la justicia que tanto espera en materia laboral. Así es, Cintia, en efecto, nosotros no solamente nos preocupamos por el trabajo interno, por llegar a las metas o por no tener escritos, sino que lo que más nos preocupa realmente es que la justicia llegue al justiciable, valga la redundancia, que esa persona que tiene tiempo buscando que se le reponga, buscando que se le paguen sus beneficios, pueda alcanzar realmente la efectivización de la sentencia que se puede haber emitido hace mucho tiempo o poco tiempo. No importa, lo que realmente nos importa es que en el plano de los hechos, los derechos que ya se reconocieron se hagan realidad, ¿no? En ese camino estamos y esperamos alcanzarlo pronto. Muchísimas gracias, doctor. De repente, ¿alguna otra aportación que quiera hacerle a nuestros usuarios, sobre todo para darles a conocer que estamos buscando constantemente mejoras en el servicio de administración de justicia, no solamente en lo penal, porque generalmente pues uno siempre busca o encuentra respuestas un poco más rápidas en materia penal que en materia laboral, pero aún así ustedes como jueces están trabajando constantemente para poder ofrecer exactamente beneficios, mecanismos, sistemas que puedan favorecer de una u otra manera tanto a la parte demandada como a la parte demandante, para poder iniciar sus procesos y acelerarlos también de una u otra manera. Sí, gracias por la oportunidad de dirigirme a los colegas, a los justiciables, a los colegas abogados, me refiero también evidentemente a los magistrados, para decirles que realmente nosotros estamos igual de preocupados porque la justicia laboral mejore. Consideramos de que esta nueva ley procesal del trabajo nos ha dado las herramientas para optimizar la justicia y estamos justamente buscando los mecanismos para viabilizar estas herramientas y que se lleguen a sentir en el plano de la realidad, no solamente en el plano teórico. Que tengan un poco de paciencia en algunos aspectos, porque evidentemente hay algunos temas que estamos implementando y que seguramente van a generar algún tipo de incomodidad, por decirlo, mientras uno se va acostumbrando a estas nuevas prácticas. Pero son prácticas que están pensadas en ustedes, que están pensadas justamente en que una calificación sea más pronta, que la audiencia se realice efectivamente también de una manera más pronta, que podamos tener una sentencia en un tiempo oportuno, que pueda ser también revisada en menor tiempo y luego pasar a la fase de ejecución, una ejecución efectiva, no una ejecución en la cual simplemente se emiten resoluciones sin ningún tipo de contenido, se emiten resoluciones que no generan un efecto. No, estamos buscando que la justicia se acerque al ciudadano y esperamos resultados de manera pronta, y les pedimos también que participen de estas nuevas prácticas, de estas buenas prácticas, por ejemplo la utilización del formato de demanda, porque les va a beneficiar a ustedes y también a nosotros.
Muchas gracias, doctor. Vamos a la pausa y al retornar tendremos más información sobre el quehacer jurisdiccional de la región. Ya volvemos. Señores abogados y usuarios, a continuación les voy a mostrar dónde queda ubicada el área de atención al usuario del módulo corporativo laboral de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Acompáñenme. El área de atención al usuario se encuentra ubicado en el primer piso, bloque A de nuestra sede de Natasha. La atención que brindamos es la siguiente: información sobre el estado de tus procesos, revisión de expedientes físicos, entrega de cartas fianza y entrega de copias certificadas. En el área de atención al usuario del módulo corporativo laboral también puedes realizar la revisión de tu expediente judicial electrónico. El área de atención al usuario atiende de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Corte Superior de Justicia de la Libertad. Mejores personas hacen una mejor justicia. Ten en cuenta que la nueva Ley Procesal del Trabajo se rige por el principio de la oralidad. Por lo tanto, evita la presentación indiscriminada de escritos. Así nos ayudas a que tu proceso sea más célere. Módulo Corporativo Laboral te informa. Corte Superior de Justicia de la Libertad. Mejores personas hacen una mejor justicia. Ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Hablemos de Justicia. 9 meses de prisión preventiva fue la medida coercitiva que se le dictó a los implicados en el robo y asesinato de la regidora de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, ocurrido el pasado 29 de septiembre. Por la presunta comisión del delito de robo agravado, con subsecuente muerte de la regidora de Huanchaco, Gladys Baltodano Rodríguez, el juez del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo dispuso que Jan Ruiz de la Cruz, Pierre Ruiz de la Cruz y Angie Villalba Casas esperen el inicio de su juzgamiento internados en el Penal del Milagro. Ello luego de que en audiencia se diera a conocer que el pasado 28 de septiembre la víctima fue interceptada por los zampones minutos después de retirar dinero en una conocida entidad bancaria del centro de Trujillo, cuando había bajado de su vehículo para realizar unas compras por la urbanización Primavera. Tras resistirse al atraco, la regidora de la Municipalidad Distrital de Huanchaco recibió un disparo en el pecho, siendo auxiliada y trasladada por su esposo y algunos transeúntes hacia la clínica peruano-americana, en donde falleció producto del proyectil. Luego de las primeras investigaciones, se dio con el paradero de los hermanos Ruiz de la Cruz, quienes al notar la presencia policial intentaron darse a la fuga por los techos de las viviendas aledañas, siendo reducidos y puestos a disposición para las diligencias respectivas, mientras que Villalba Casas fue identificada como la fémina que escondía a su novio Pierre de la Cruz en su domicilio para evitar que sea arrestado. El juez de la Corte de la Libertad evaluó los presupuestos establecidos por el Código Penal y declaró fundado el pedido de 9 meses de prisión preventiva para los 3 acusados, siendo la fecha de término de dicha medida el próximo 26 de junio de 2025. En ese sentido, la Judicatura va a declarar fundada la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público contra los investigados Yanil Ruiz de la Cruz, Pierre Luigi Ruiz de la Cruz y Angie Nicole Villalba Casas, como presuntos autores del delito de robo agravado con subsecuencia de muerte en agravio de la persona de Gladys Janet Baltodano Rodríguez. Ahora les comentamos que un padrastro que realizaba tocamientos indebidos a su hijastra, aprovechándose de la confianza y la cercanía que tenía con su pareja y con la víctima, recibió 14 años de cárcel efectiva. Los magistrados del Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo sentenciaron a Exgar Troncos Olaya a 14 años de prisión efectiva, luego de hallarlo culpable en el delito de tocamientos de connotación sexual en agravio de una menor de 10 años de edad. En el 2023, cuando el ahora sentenciado era pareja de la madre de la menor y vivía en el mismo domicilio, aprovechaba que ésta no se encontraba en casa para realizar tocamientos indebidos a su hijastra en varias oportunidades, intentando inclusive abusar de ella sin éxito. Fue en diciembre del mismo año que la víctima le contó a su madre lo que su padrastro le hacía durante su ausencia y que éste intentaba callarla dándole dinero, por lo que la progenitora increpó al accionar de Troncos Olaya.
quien en un principio aceptó la comisión del delito. Ante su confesión, la madre de la agraviada interpuso la denuncia permitiendo que el imputado sea detenido y conducido a la dependencia policial para las diligencias respectivas. En la audiencia de adelanto de fallo, los jueces de la Corte de la Libertad condenaron a cárcel efectiva a Troncos Olaya, quien además deberá cancelar la suma de 5.000 soles por concepto de reparación civil a favor de la agraviada. Y durante 1 año y medio permanecerá recluida en el penal de mujeres de El Milagro la dueña de un bar clandestino ubicado en el mercado de abastos La Hermelinda de Trujillo. A dicha fémina se le acusa de utilizar a mujeres de entre 17 y 22 años para realizar labores de fichaje y también ofrecer supuestos servicios sexuales. El magistrado del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, Eduardo Medina Carrasco, dispuso 18 meses de prisión preventiva para Rosalía Ramírez Jiménez por la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual en su forma agravada. La imputada fue intervenida durante un operativo inopinado realizado por efectivos policiales en los alrededores del mercado de abastos La Hermelinda en Trujillo, específicamente al interior de un conocido bar de la zona, en donde se encontró a 5 mujeres, entre ellas una menor de edad, que presuntamente realizaban la actividad de fichaje a los clientes del local, recibiendo un pago extra por cada bebida consumida por ellos. Por otro lado, la policía identificó que dicho bar operaba en la clandestinidad debido a que no contaba con los permisos respectivos para atender al público, considerándose como una posible pantalla para el desarrollo y ofrecimiento de servicios sexuales. Luego de evaluar los elementos de comisión presentados, el juez de la Corte de la Libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva por la presunta explotación sexual y laboral de las 5 mujeres de entre 17 y 22 años de edad, ordenando que Ramírez Jiménez sea internada en el penal de mujeres El Milagro hasta el inicio de su juicio oral. Se resuelve declarar fundado requerimiento fiscal de medida de prisión preventiva contra la imputada Rosalía Prisciliana Ramírez Jiménez con motivo del presente proceso penal y por el plazo de 18 meses. Y el juez supernumerario del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo declaró fundado el pedido de 9 meses de prisión preventiva contra los indicados de participar en el robo de una fuerte suma de dinero, tanto en dólares como en soles, a su víctima en la urbanización Palermo. 3 sujetos acusados de participar en el robo de una cuantiosa suma de dinero en soles y dólares fueron internados en el penal de varones de El Milagro por un periodo de 9 meses de prisión preventiva, tal y como lo indicó el magistrado supernumerario Carlos Rivero Rodríguez del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo. Se trata de Joseph Zoe Padilla, Alan Cortés Pinto y Miguel Gordillo Risco, quienes presuntamente serían los coautores del robo de $70,000 y 15,000 soles a su víctima, luego de que ésta recibiera el dinero por parte de un amigo cerca de una conocida entidad bancaria en el centro de Trujillo. Según los primeros relatos, el agraviado, junto a su familia, se desplazó hacia la urbanización Palermo para que su esposa realizara algunas compras. Fue en ese momento que los delincuentes se le acercaron y, amenazándolo con dispararle, le arrebataron todo el dinero que llevaba consigo. Gracias al rápido accionar de la policía, se logró identificar y capturar a Zoe Padilla, quien sería el dueño del vehículo que utilizaron para el seguimiento a la víctima, a Cortés Pinto, que habría participado como el sujeto que disparó al aire y amedrentó al agraviado, y a Gordillo Risco como el conductor del auto en el que se dieron a la fuga. Luego de valorar los presupuestos, el juez de la Corte de la Libertad declaró fundado el pedido, ordenando el inmediato ingreso de los 3 acusados al penal de varones de El Milagro hasta julio de 2025. Va a disponerse que el investigado concurra a este proceso con el mandato de prisión preventiva por el plazo de 9 meses que, computado desde su detención ocurrida el día 3 de octubre del año 2024, vencerá el día 2 de julio del año 2025. Y hemos llegado a la parte final de nuestro programa Hablemos de Justicia. Agradecemos a cada uno de ustedes por siempre acompañarnos en cada una de nuestras ediciones. Nos reencontramos el próximo viernes. Permiso. Corte de Justicia de la Libertad, 2 siglos de historia, 2 siglos de justicia. Desde 1824, la primera Corte del Perú republicano.